Hola estudiantes de los cuartos básicos, esperando te encuentres muy bien junto a tus familias. Esta semana te traemos una nueva cápsula educativa para la clase que se trabajó hoy, lunes 19 de octubre. ¿Ya? Esta clase se trabajó de manera presencial con un grupo en la escuela y por lo tanto te mandamos a ti la cápsula de esta clase para que tú que estás desde tu casa también puedas recibir todo el aprendizaje necesario. Esta semana además nos corresponde comenzar con una nueva unidad que es la unidad 3, ¿cómo es la Tierra por dentro? En esta unidad trabajaremos las capas de la Tierra, también veremos un poco sobre las placas tectónicas y también veremos los movimientos relacionados a las placas tectónicas y ciertos fenómenos de la naturaleza que se pueden producir a raíz de estos movimientos. En esta oportunidad trabajaremos entre la página 64 a la 73 de tu texto, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que mientras tú estés viendo esta cápsula también estés con tu texto ahí de manera física y puedas ir observando las imágenes y también puedas realizar las actividades que se van sugiriendo en esta presentación. Actividades que no deben ser devueltas, pero que sí se sugiere que tú las vayas haciendo para un mejor refuerzo del aprendizaje de esta cápsula de la clase del día lunes 19 de octubre. Para comenzar, el objetivo es reconocer a través de modelos las capas de la Tierra y sus principales características y también identificar los movimientos de las placas tectónicas. Las habilidades son modelar, conocer y observar. Y los conceptos claves son capas de la Tierra, corteza, manto, núcleo, placas tectónicas. Acá tenemos entonces nuestra página de inicio con nuestro título central de la clase de hoy, que es capas de la Tierra y placas tectónicas. Y para comenzar te invitamos a reflexionar en torno a estas tres preguntas, ¿ya? Que tienen relación con lo que tú ya puedes saber de esta temática que trabajaremos hoy. La primera pregunta dice, ¿en qué capa del planeta habitamos los seres vivos? A ver, piensa tú. ¿Te acuerdas cómo se llama la capa del planeta donde los seres vivos habitamos? Si tu respuesta es la corteza, estás en lo correcto. Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿cómo crees que podría ser el centro del planeta Tierra? ¿Cómo se te ocurre a ti que podría ser? Esa pregunta es más libre, por lo tanto, tú debes reflexionar en torno a ¿cómo crees tú que pueda ser el centro de nuestro planeta? Y la última dice, ¿qué fenómenos naturales conoces que se produzcan en la Tierra? Probablemente has escuchado, por ejemplo, de sismos, terremotos, erupciones volcánicas o tsunamis, que también se originan producto de un movimiento de tierra, pero que está bajo el océano. Con esto entonces vamos anclando ese aprendizaje que tú ya traes para que empecemos a trabajar en la clase de hoy. Te invitamos entonces a comenzar la unidad en la página 64 y 65, donde, como yo te decía recién, veremos todo lo relacionado a la estructura interna de la Tierra, sus capas, también estudiaremos las placas tectónicas y también algunos fenómenos que se dan en ciertas capas de la Tierra. ¿Qué sé? Vamos entonces a realizar estas actividades que están en la página 66 de tu texto, donde dice, observa la imagen y luego responde en tu cuaderno. 1. ¿Para qué los mineros excavan hacia el centro de la Tierra? 2. Si los mineros siguen excavando, ¿qué piensas que encontrarán? Te invito entonces ahí también a responder en tu cuaderno esas dos preguntas que aparecen en tu texto. Acá comenzamos entonces donde dice las capas de la Tierra. Acá tenemos una imagen donde podemos ver que se ha establecido, ¿cierto? Porque estas capas
no son tan conocidas por el ser humano, ¿cierto? El ser humano ha llegado hasta ciertas profundidades, pero por el exceso de temperatura no ha podido llegar más allá. Por lo tanto, se ha establecido mediante la evidencia científica que la Tierra en su interior tiene distintas capas con diversas características. Observemos entonces esta imagen que aparece aquí. Vemos entonces que la capa más externa, que es también donde nosotros habitamos, sería la corteza, que también podemos observar que es la más delgada, ¿cierto? Es la que aquí vemos en un color café. Luego tenemos en un color anaranjado el manto, que sería una capa intermedia. Y finalmente tenemos el núcleo, que acá está modelado con color amarillo y sería el centro de la Tierra, ¿cierto? O la capa más profunda del planeta Tierra. Aquí también vemos otra imagen al lado de la esfera donde podemos ver las distancias o los kilómetros de espesor que mide cada una de estas capas, que es bastante interesante de ver, ¿ya? Por ejemplo, la corteza mide entre 0 y 70 kilómetros de espesor. ¿Por qué entre 0 y 70? Porque obviamente en las zonas más profundas ahí el espesor es menor y en las zonas de mayor altura el espesor va a ser mayor. Ya recordemos que la corteza no es plana, sino que tenemos cumbres, como por ejemplo la cordillera de los Andes, y también tenemos, por ejemplo, fosas bajo el océano, que también están dentro de la corteza, pero que están a una mayor profundidad. Por eso el espesor va a ir variando entre 0 y 70 kilómetros. Luego viene el manto, que podemos ver que mide está entre los 70 y los 2.890 kilómetros, por lo tanto solo el manto tendría un espesor aproximado de 2.820 kilómetros aproximadamente. Y luego tenemos el espesor del núcleo, que alcanzaría más de 4.000 kilómetros de espesor aproximadamente. O sea, es una tremenda, tremenda profundidad y por eso también no ha podido ser explorada por el ser humano en su totalidad. De hecho, el ser humano ha llegado a profundidades bastante menores y por eso es que estos son modelos científicos, ya que nos entregan una representación de lo que se cree que pueda ser así. También, obviamente, en base a evidencia científica, a mediciones, ¿cierto? Pero que esto podría ir variando en el tiempo, ya que son simplemente representaciones. Te sugerimos realizar esta experimentación de la página 67. Es con materiales bastante sencillos. Tendrías que tener tierra, aceite, agua y un frasco, que también podría ser un vaso de vidrio, un vaso transparente, y obviamente te invito a que sigas las instrucciones y también puedas reflexionar en torno a esas preguntas. Esto es una sugerencia, ya no es una tarea ni es una obligación, por eso no es necesario enviar evidencia de vuelta, pero sí se sugiere realizarlo porque de esta manera te pueden quedar mucho más claro el aprendizaje que acabamos de ver con respecto a las capas. Las capas de la Tierra entonces son las siguientes. La corteza corresponde a la capa más externa y es sólida. El manto es la capa del medio, es la de mayor espesor y está compuesta por rocas sólidas que flotan en magma en estado líquido. Y el núcleo es la capa más interna, tiene una parte externa líquida y otra interna que es sólida. Como concepto importante de esta página, el magma es roca fundida que se encuentra en el interior de la Tierra y es el que generalmente también sale por los volcanes. Una vez que sale a la superficie, es lo que se conoce como lava. Acá te invitamos a realizar otra experimentación, te la sugerimos también, que es la experimentación de la página 70. Para esta igual se necesita mayor cantidad de
materiales, por lo tanto solo si cuentas con ello te invitamos a que puedas realizarla, que sigas las instrucciones y obviamente que puedas reflexionar en torno a las preguntas que se hacen más abajo. La corteza y la parte superior del manto, ¿ya? O sea, podríamos decir entonces que toda nuestra corteza y solo una parte, la parte más cercana a la corteza, está dividida en fragmentos. Es como si toda la superficie de esas dos capas estuviera formando como un verdadero rompecabezas. Ese rompecabezas es lo que se denominan placas tectónicas, ya que aquí en este mapa podemos ver que ahí se observa este rompecabezas, ¿cierto? Vemos que, por ejemplo, algunas de las piezas de este rompecabezas o de estas placas están, por ejemplo, completamente en uno de los continentes. Podemos ver que aquí Sudamérica y parte también de Centroamérica se encuentra en uno, ¿cierto? África se encuentra en otra placa y así sucesivamente se encuentran, y incluso podemos ver que hay países o zonas en que están entre dos placas. Por ejemplo, el caso de Chile, que podemos ver que está aquí justo en el límite de la placa de Nazca con la placa sudamericana en esta zona, y por eso es que este país es un país altamente sísmico, al igual que otros países también de Sudamérica, producto de que se pueden ubicar en zonas que limitan dos placas, perdón, y que vamos a ver que estas placas pueden presentar diferentes tipos de movimientos. Las placas tectónicas entonces se desplazan sobre el material movedizo del manto. Vimos ya anteriormente en esta misma clase que el manto es más bien un material semilíquido, por lo tanto allí estas placas se movilizan y van generando ciertos movimientos, ¿ya? Cuando nosotros sentimos estos movimientos son los conocidos como temblores o sismos. Acá tenemos los tres tipos de movimientos que tienen las placas tectónicas o que pueden realizar las placas tectónicas, ¿ya? En el primer movimiento, que lo vemos acá en la imagen de más arriba, vemos que los bordes de las placas se deslizan de forma paralela en direcciones opuestas, ¿ya? Es decir, una va hacia un lugar y la otra va hacia el otro lugar. En la segunda imagen podemos ver que allí las placas se separan y al hacerlo puede incluso surgir magma. De hecho, ese movimiento es el que también puede originar volcanes o también ciertas formaciones rocosas incluso. Y en el tercer movimiento tenemos donde las placas tectónicas chocan entre sí y una queda hundida por debajo de la otra, ¿ya? Las placas tectónicas entonces ya podemos ver que se mueven en diferentes direcciones. El movimiento continuo de las placas tectónicas durante millones de años ha dado forma a las montañas, a los volcanes y a los relieves de los continentes. Por lo tanto, estas placas también son muy importantes con todas las formaciones geográficas que hay sobre los continentes, sobre la corteza, ¿ya? Aquí tienen relación los volcanes, las montañas y todo lo que sea relieve, aunque obviamente esto va ocurriendo a lo largo de millones de años, no es un proceso rápido ni instantáneo. Acá entonces te pido que observes la imagen del volcán, ya de la página 75 de tu texto, y que reflexiones en torno a ¿de qué capa vendrá la lava que lanza este volcán? ¿De dónde crees tú que vendrá? ¿Vendrá de la corteza o vendrá del manto? Si tu respuesta es que viene del manto, estás en lo correcto. Por último, para finalizar esta clase, vamos a reflexionar en torno a estas dos pequeñas actividades. La número 1 dice, ¿cuáles son las características de las capas de la Tierra? Descríbelas mediante un modelo. Aquí te invitamos a realizar un modelo, puede ser también en plasticina, como aparece por ahí entre medio de las páginas,
o también lo puedes hacer directamente dibujado en tu cuaderno, ¿ya? Aquí te invitamos a usar tu creatividad y que realices un modelo de las capas de la Tierra, ya sea en un dibujo, ya sea con cartulina, también puedes hacerlo con plasticina, como tú lo estimes conveniente, como te acomode más y también obviamente adaptándote a los materiales con los que cuentes porque la idea no es que tú tengas que incurrir en ningún tipo de gasto. Y la pregunta número 2 dice, explica qué movimientos realizan las placas tectónicas. Allí vas a tener que entonces ir a recordar o también puedes apoyarte con el texto y recordar estos 3 movimientos diferentes que tenían las placas tectónicas. Con esto entonces te damos las gracias por haber visto esta cápsula de la clase del día de hoy y te dejamos cordialmente invitado a que puedas seguir viendo también las demás cápsulas y obviamente a que cuando te corresponda puedas venir de manera presencial a la escuela. Nos vemos, que estés muy bien. Adiós.